Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado de Ciencia y Calidad Educativa del Subsistema de Educación Básica. Les habla Rosicar Mata, directora del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Hoy vamos a hablar sobre salud mental desde la perspectiva de la salud colectiva. ¿Por qué queremos hablar desde la salud colectiva? Bueno, eso lo vamos a descubrir a medida que vayamos transitando por los materiales que hemos traído. La salud mental, desde la perspectiva de la salud colectiva, tendríamos que considerar en primer lugar qué es la ciencia y cómo la ciencia ha servido al sostenimiento y al desarrollo del capitalismo, ya que en ello vamos a encontrar algunas claves de cómo es que se ha desarrollado el concepto que hoy en día manejamos dentro del sistema educativo, porque es un concepto que se ha producido a lo largo de la historia y que ha ido acompañado con el desarrollo mismo de la ciencia, que no es otra que la ciencia de la modernidad. En la lámina 1 podemos ver entonces cuáles son los fundamentos filosóficos en los cuales se sustenta esta ciencia. No son otros que la ciencia de la modernidad. Es la modernidad la que le da el sustento filosófico, la que genera a partir de todo su desarrollo una concepción de ciencia que es fragmentada, una concepción también de salud, por lo tanto también fragmentada, y que solamente entiende la salud desde el punto de vista biológico, ya que parte de la modernidad lo que instala es esa fragmentación entre lo que es el cuerpo y lo que es la mente, y la espiritualidad y los otros elementos que hacen parte también de lo que entendemos del mundo. La ciencia de la modernidad tiene por característica fragmentar el mundo en pequeños pedazos o dividirlo de manera tal de poder abordarlo como si se tratase de una máquina. Su principal característica entonces es romper con esa integralidad que nos es propia a nosotros, caso venezolano, de nuestras cosmogonías, y de eso vamos a hablar más adelante. Desde el paradigma hegemónico de la salud, entonces vamos a reproducir esa forma de abordar la salud desde una dimensión solamente biológica. Y si tratamos la dimensión espiritual o si tratamos la dimensión mental, lo hacemos también como departamentos que son diferentes y no lo hacemos desde una integralidad o una totalidad. Vemos entonces que para poder producir nuevos cambios, transformar la sociedad tal y cual nos los hemos planteado dentro del plan de la patria y dentro del subsistema de educación básica, entonces también tenemos que producir nuevas conceptualizaciones en el campo de la salud. Y así entonces nos consustanciamos con los objetivos que están previstos dentro del plan de la patria, es decir, alcanzar el goce pleno de la salud, pero de una salud en dignidad, de una salud de la vida plena, y no solamente como la ausencia de la enfermedad o solamente desde una visión netamente asistencial. En la lámina 2 podemos ver, entonces, hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estamos nosotros entendiendo por salud? ¿Cuáles son sus definiciones? ¿Qué límites establece estas definiciones? ¿Cómo entendíamos nosotros la salud en el desarrollo de la humanidad en el tiempo de la antigua Grecia o el tiempo medieval? ¿Era esta entendida como un desequilibrio o era esta entendida ya en el tiempo medieval como un castigo divino? Y posteriormente, durante la época de la modernidad, ¿cómo la entendemos? La vamos a entender entonces como una mera visión patológica o lo fisiológico o lo físico como tal, porque en ese tiempo de la modernidad es donde se van a instalar o instaurarse de forma más radical el desarrollo de todas estas disciplinas que van a marcar el comportamiento social y a impregnar la comprensión del mundo como totalidad a partir de los lentes de estas propias disciplinas, desde la lógica cartesiana, desde la física newtoniana y de todos estos campos que van, como ya he dicho, a impregnar la comprensión también de lo social. Entonces, ya hemos visto cuáles son a líneas muy gruesas estos fundamentos de la forma como entendemos la salud, y eso produce modelos explicativos. ¿Cómo nosotros vamos a entender la salud? Entonces, ese modelo explicativo va a estar en consecuencia con estas formas que impregnan o que rigen la comprensión de la totalidad en cada era de la humanidad.
En este caso, desde la modernidad, entendemos toda una relación de linealidad de causa y efecto, o lo que decimos también modelos unicausales, en los cuales sencillamente pretendemos abordar la complejidad del hecho humano y de la complejidad, en este caso de la salud mental, solamente desde modelos lineales que dejan por fuera una cantidad de elementos que no se pueden subalternizar de esa forma. La racionalidad entonces que prela para comprender el modelo de la salud, entonces va a evitar que entendamos esa complejidad y que entendamos también las contradicciones que se producen dentro de los espacios en la vida cotidiana y que van a marcar también el espacio de la salud mental, o que van a producir salud mental. En la lámina 3 podemos ver entonces que la salud pasa a ser una expresión diferenciada de un proceso de determinación y condicionamiento. Estamos fundados en una idea de entender la salud como un estado. Eso hemos aprendido a lo largo de nuestra formación, desde las edades tempranas de la vida. Y nos han dicho que la salud entonces se trata de un estado, cuando muy por el contrario, un proceso tan complejo nunca puede ser un aspecto estático, no puede verse como algo, como un estado que no tiene movimiento. Al contrario, la salud es un dinamismo y es expresión entonces de un movimiento que en este caso llamamos determinación o de condicionamiento, que van a afectar o que van a incidir o a influenciar lo que se expresa como salud, que está permanentemente en movimiento y que es dinámico por concepción. Vamos a entender entonces que hay modos específicos en la sociedad, cómo en los grupos se expresan esos procesos biológicos que son de desgaste y de reproducción, porque ellos van a estar en el contexto de la sociedad capitalista, que la sociedad capitalista se caracteriza por procesos en la división de clases, por procesos de explotación o por procesos también en esas relaciones de producción que van a ser de explotación, y eso va a ocasionar un proceso de desgaste en esta estructura de clase. Es decir, de la forma en la cual se insertan los individuos dentro de estas estructuras de clase, ya sea estos de la clase trabajadora o más específicamente la clase trabajadora, y de acuerdo a la intensidad de la explotación, eso va a expresarse directamente en la biología y va a expresarse en la forma como se produce también en la salud mental este proceso de inserción de la clase trabajadora o del proletariado dentro de esta estructura de clase. Entonces esto va a estar muy asociado con la reproducción de la sociedad, ¿no? La salud en este caso pasa a ser una expresión particular del proceso general de la vida social, que se presenta desigual, porque venimos hablando de esta estructura de clase. La salud es expresión particular del proceso general de la vida social que se presenta desigual. Y la salud es también entonces, como ya habíamos dicho, producto de ese proceso de influencia, de determinación sociohistórica por medio de las condiciones reales de trabajo y vida. Y queremos enfatizar en el que sea sociohistórica, porque si bien en el día actual tenemos un estado de salud o un aparente estado de salud, este tal aparente estado de salud viene a ser la síntesis o concreción de procesos anteriores. Es decir, lo que hoy expresamos como perfil de salud de la población es el resultado de movimientos anteriores o de procesos de acumulación que se dan a lo largo de la historia. Entonces vamos a incorporar en el análisis o en el modelo explicativo que ya no es solamente centrado en la biología, sino que lo que se expresa en la biología es de alguna forma también influenciado o ejercida la determinación desde el plano sociohistórico. Lo que hoy somos depende en buena parte de lo que fuimos en el pasado y determinará también así lo que seremos en el futuro.
Y esto está claramente anclado también en los procesos, cómo se vive la vida cotidiana y cómo se expresa también los procesos de reproducción social en el trabajo y en la vida cotidiana. Pero también tenemos que tener en cuenta que la salud, y quizás es una de las cosas que mejor escondida está, es que la salud es sobre todo un campo de poder. Como había dicho previamente, la ciencia de la modernidad juega un rol central en la reproducción de la estructura capitalista, que habitualmente se autoproclama como neutra. La ciencia se ha declarado como neutra, pero en realidad asume un papel central en la estructura de reproducción del capitalismo. Entonces, vamos a entender que también la salud es un campo de poder que va a estructurar no solamente la sociedad en su forma material, sino también en la subjetividad o, dicho de otra forma, en cómo nosotros entendemos estos fenómenos de la vida social y cuáles explicaciones damos a ellas. En la lámina número 4 vamos a observar entonces que la ciencia de la modernidad o la ciencia moderna participa sí de la configuración de la subjetividad y de la estructura simbólica. ¿Qué es eso que entendemos? ¿Qué es eso que pensamos? ¿Qué es lo que comunicamos? ¿Cómo nos relacionamos? Todo eso va a estar atravesado por esa estructura simbólica que constituye o que construye este concepto de ciencia heredado de la modernidad. Y eso va a marcar y a definir el discurso de la salud. Entonces, por tanto, se crea y se legitima mundos dentro de límites de lo que es la concepción hegemónica de la salud o los propios límites de la hegemonía capitalista. Entonces, nos podríamos preguntar ya en la lámina 5, ¿cuál es, después de describir toda esta ontología o lo que es las características propias del ser, de ese concepto de la salud, entonces, ¿cuál es el método que produciría entonces la ciencia para poder abordarla? ¿De qué manera se establecen las relaciones entre lo que yo observo o si me entiendo como observador o si participo también o tomo parte de lo que se produce en el campo de la salud? ¿Soy observador externo o soy observador participante? ¿Participo de la estructura también en la que se producen los fenómenos? ¿Cuál es el método que ha privilegiado la ciencia de la modernidad? No es otro que el método científico, en donde la observación es la base fundamental del mismo. La observación es la que va a regir, entonces, a partir de todos estos fenómenos empíricos, el desarrollo o la consecución de toda esta linealidad en la cual los investigadores o las personas que en este caso trabajamos en el campo de la salud pretendemos que podemos estar distanciados de lo que sucede dentro de los propios fenómenos. El método científico que ha rendido productos importantes en una serie de disciplinas desde las ciencias básicas pretende extrapolarse a el método para también abordar la salud mental o abordar la salud como totalidad. Sin embargo, existen fenómenos que están más allá de la comprensión de lo que las ciencias básicas desde el método científico puede explicar. Y por tanto, el mismo resulta limitado. Entonces, esta ciencia de la neutralidad y este método acrítico, ahistórico, distante, pretendemos o queremos desde el campo de la salud colectiva abordarlo entonces desde relaciones de proximidad y también desde el espacio en el que nos encontramos, entendiendo entonces la totalidad y el dinamismo en lugar de esta neutralidad y de este distanciamiento estático que son parte de los elementos que ha influenciado o ha impregnado este método científico o este rigor científico. El método desde este paradigma del cientificismo
son los métodos inductivos, son los métodos hipotético-deductivos y que han devenido entonces en esta forma que deja por fuera una serie de elementos que van a ser sustantivos, que van a ser fundamentales a la hora de producir explicaciones a lo que entendemos por salud, pero salud como totalidad y salud como dinamismo social. Entonces, en la página 6 o en la lámina 6 vamos entonces a considerar que la sociedad es más que lo individual. Vamos a considerar entonces también que vamos a estar siendo el producto de la reproducción social de esta estructura de clase y que se va a producir en estas relaciones dentro de estas estructuras o estos elementos que están en la sociedad, se va a producir el metabolismo de la sociedad con la naturaleza. Porque a partir de esta modernidad y a partir de la estructura capitalista, el hombre, y decimos también la mujer, se relaciona con la naturaleza para generar procesos productivos, que en este caso se caracterizan por la explotación o por en el uso intensivo de la misma ha generado en lo que hoy estamos viendo las consecuencias del cambio climático. El capitalismo genera dos grandes paradojas. Una de ellas, o tiene una gran paradoja, una de ellas es que aquello que le permite su forma de reproducción lo extermina, que es la propia naturaleza, que es la que le suministra las materias primas para los procesos de producción. Y el otro elemento central dentro del capitalismo, que es la fuerza de trabajo, entonces también la explota y también la destruye. Entonces, ¿cuál es su gran paradoja? Que aquello que le permite su propia reproducción, el capitalismo va en contra de estos dos elementos. ¿Cuáles son las consecuencias? Que en ese metabolismo de la sociedad con la naturaleza se van a producir alteraciones que hoy estamos viendo como el cambio climático o como las alteraciones climáticas, y eso va también a impactar en la forma como nos relacionamos y va a impactar también en la salud mental, en la salud como totalidad, en la salud como dinamismo. Entonces, estos movimientos y estas relaciones no son solamente desde lo biológico, sino que van a impactar en el orden cultural, social y económico. En la lámina 7 vamos entonces a sintetizar de alguna manera esto que he dicho, considerando que el modo de producción capitalista va entonces a producir lo que conocemos como las condiciones de vida. ¿Qué podemos nosotros resumir qué es las condiciones de vida? Bueno, cómo nosotros vivimos, dicho de manera muy simple, muy sistemática. ¿Cuáles son esas formas en las cuales puedo yo reproducir mi materialidad, puedo reproducir mi condición de existencia y cómo yo enfrento o produzco salud o enfermedad desde esa posibilidad, desde esas condiciones que me son materiales, pero que también me son subjetivas? Es decir, yo no solamente voy a producir elementos materiales, sino que también produzco y soy también el producto de esas condiciones subjetivas. La salud mental, entonces, desde esta perspectiva de la salud colectiva, considera como elemento central cuáles son estas condiciones de vida, qué es lo que está dentro de ese entorno, qué es lo que se produce como totalidad, qué es lo que marca la construcción de esa vida cotidiana. Y ya hemos dicho entonces que los sujetos pasan entonces a ocupar posiciones dentro de esta estructura de clase, dentro de este espacio social, y que dadas estas relaciones se va a producir lo que son los procesos de salud o enfermedad, más que lo que venimos de repetir incesantemente dentro de lo que hemos estudiado a lo largo de nuestras vidas. Más que un estado, lo que se produce son procesos, y en estos procesos se da entonces el dinamismo y superamos esta idea de pensar la salud como un estado, como una máquina, como algo que podemos sencillamente intervenir, sacar una pieza e introducir otra. No, la salud es algo complejo, la salud es algo dinámico y es
por excelencia un proceso. Es un proceso de salud e enfermedad, dado que la enfermedad también va a ser parte contingente de la vida. Más también no es solamente la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de vivir la vida digna, la vida plena. Entonces, en ese proceso de salud e enfermedad, vamos, de acuerdo a la posición que ocupemos dentro de esta estructura de clase, vamos a estar expuestos en mayor o menor medida a lo que son los riesgos o lo que son más que riesgos, las condiciones que se producen para que pueda yo tener un mayor alcance o de salud o reproduzca peores condiciones de vida. En la lámina 9 vamos entonces a explorar los procesos de reproducción social de la situación de salud a través de un esquema en el cual podemos visualizar que el modo de vida va a ejercer entonces la influencia o determinación sobre las condiciones de vida y a su vez esto sobre los estilos de vida. Desde el paradigma del pensamiento positivista de la modernidad, solemos dar explicaciones solamente desde el espacio del estilo de vida y atribuimos las consecuencias de estas a decisiones solamente individuales. Es decir, si yo tengo algún padecimiento, voy a explicar la ocurrencia de las mismas a partir de lo que está en el ámbito de mi decisión, cuando dejo de tomar en cuenta que en realidad las mismas van a estar influenciadas por las esferas subsiguientes, es decir, por las condiciones de vida y que estas a su vez vienen a estar influenciadas por los modos de vida del modo de producción capitalista. Es decir, lo que yo hago en la dimensión individual también es consecuencia de lo que se produce en las otras esferas o en las otras dimensiones. Y que estos procesos determinantes van a tener a su vez en los niveles de intervención planos que son individuales, pero estos planos no son suficientes para dar explicación de la situación de salud. Es decir, vemos frecuentemente cuando tenemos personas que sufren de alguna patología como la hipertensión, como la diabetes, que siempre se culpabiliza al paciente, se le dice usted tiene tal patología debido a las decisiones que usted toma en su ámbito individual y deja esto de considerar que el individuo o la persona o la individualidad está inmersa dentro de condiciones de vida que van a afectar también sus decisiones. Va a estar atravesado por la publicidad, va a estar inmerso dentro de las relaciones sociales, de los esquemas de construcción de subjetividad que también influencian esa toma de decisiones. Y estas a su vez van a estar sujetas a el modo de producción capitalista, que es lo que marca la construcción de la sociedad como totalidad. Todos estos planos, que los colocamos de una manera apenas pedagógica, tienen una concepción de integralidad, es decir, lo que está en un plano también se expresa dentro del otro. Lo que sucede en mi dimensión individual es también producto de lo que sucede en la dimensión poblacional y de lo que sucede dentro de la sociedad. En la página 10, en la lámina 10, vamos entonces a considerar que la salud desde la visión de la modernidad es una salud que está fragmentada, es una salud que fragmenta los procesos integrales de la vida social y desarrolla explicaciones solamente a partir de probabilidad, solamente a partir de la racionalidad lógica. Y desde esta probabilística pretende hacer predicciones o se establecen estas capacidades predictivas que van a estar circunscritas exclusivamente a la racionalidad matemática de esa lógica cartesiana que es por demás reduccionista. La salud, en la página 11 o en la lámina 11, vamos a ver que la salud desde este paradigma centra su análisis solamente en lo biológico y en lo individual, lo que produce la desconexión de la complejidad de los procesos integrales de la vida social y su determinación. En la página 12 vamos a ver que la modernidad y la colonialidad, que también son, si se quiere, procesos que se producen no exactamente en simultáneo, pero que van a complementarse de una manera muy estructurada, muy fina, van a producir el
proyecto civilizatorio en el cual la ciencia se ha valido para alcanzar la perpetuación de ese modelo antropocéntrico en cuyo afán de acumulación se ha despreciado la vida en dignidad. Estos son aportes del filósofo Enrique Dussel. Entonces vemos en la lámina 13 que la salud desde la visión hegemónica es una articulación muy fina, muy articulada de lo que es un sistema biomédico en el que se articula al sistema capitalista, un sistema de explotación económica de la enfermedad que produce la medicina eurocéntrica. Es decir, dentro de ese modo de producción capitalista que veíamos en las láminas anteriores, dejamos de considerar que este sistema capitalista que pone, por ejemplo, el concepto de la salud a estar subordinado a una mercancía a los fines de su reproducción, va entonces a generar, a partir del modelo médico hegemónico, que no tiene nada que ver con un asunto profesionalizante, sino con una racionalidad que establece a partir de estas mercancías la estructuración de toda una trama en el ámbito de lo estructural de la producción de bienes y servicios y de la producción también de subjetividades, de ideas y de conocimientos y conceptos que viajan para la construcción de esta dimensión material. Entonces, se articula a partir de este modelo médico hegemónico, desde esta racionalidad biomédica, la estructuración o la articulación de ese sistema de explotación económica de la enfermedad. Toda vez que la enfermedad, a partir de estos parámetros finamente extraíbles o de alguna forma delimitables, va a permitir de manera más eficiente explotarla como mercancía y rendir, por tanto, mayor rentabilidad en lugar de producir salud. Es decir, es más rentable la enfermedad que la salud. Y esto es lo que se ha perpetuado a partir de la medicina occidental eurocéntrica. En la lámina 14, entonces nos hacemos la pregunta, ya hemos transitado a lo largo de esta disertación. En primer lugar, ¿cuál es la ontología de la salud? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por el concepto de salud? A este punto nos preguntamos, ¿la seguimos entendiendo como un estado? ¿La seguimos entendiendo como un estado físico, social e intelectual o mental, o la ausencia de enfermedad, que ha sido el concepto que hemos manejado históricamente, o la entendemos como un proceso salud-enfermedad que es dinámico, que es complejo, que es cambiante y que requiere además de otros elementos? ¿Cuál es entonces la ontología que nosotros reproducimos dentro del sistema educativo de lo que es salud? ¿Qué es lo que damos dentro de los contenidos en el currículo? ¿Qué es lo que vamos a colocar en la explicación que damos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas dentro del sistema de educación básica? Que la salud es solamente, o lo que corresponde al área de la salud, o a los contenidos están solamente asociados a la dimensión biológica y algunos aspectos de orden social, pero que son sencillamente subordinados a la racionalidad biológica, o entendemos la salud y la salud mental como algo mucho más complejo, que requiere además una revisión constante. ¿Cómo estamos nosotros percibiendo esa concepción de salud dentro del sistema educativo? Es una pregunta que la tenemos que estar reforzando permanentemente. Ya dijimos entonces que tendríamos una ontología de lo que es la salud. Tenemos también una metodología de cómo se aborda la salud y describimos lo que era el método científico y cómo además hacemos énfasis exagerado en solamente los aspectos de orden biológico a partir de ese método científico y de ese rigor científico, y descartamos las explicaciones del orden de lo social. Y nos preguntamos cómo hacemos entonces para transformar ese método, cómo incorporamos la totalidad, cómo incorporamos los movimientos dinámicos que se producen y las relaciones dentro de estas, los procesos de acumulación históricos sociales. Y entonces ahora nos quedaría preguntarnos, ¿cuál es la praxis? Es decir, ¿cuál es esa práctica social que se establece en los espacios no solo de salud,
porque tendemos a entender que la salud es un aspecto solamente asistencial y muchas veces reproducimos dentro del sistema educativo esa misma racionalidad. Entonces, ¿cuál es la praxis que desde el sistema educativo nosotros tendríamos que tener a los fines de alcanzar unos objetivos que sean más cónsonos con esa aspiración que tenemos incluso desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene en su artículo 83 una definición mucho más amplia de lo que es la salud que los conceptos hegemónicos que generalmente hemos permeado dentro de toda la construcción del currículum y de los textos. Entonces, ¿cuál debe ser la praxis inclusive dentro del sistema educativo? ¿Cómo nosotros los docentes nos relacionamos también con el mundo? ¿Cómo hacemos parte además del mundo? ¿Cómo nos concebimos? ¿Dentro del mundo o tomamos el mundo como un ambiente o un dicho por la racionalidad moderna como el medio ambiente, como la forma de explotación y la producción de relaciones que son de explotación de la naturaleza y de el hombre y de la mujer, y cómo eso impacta en la salud? ¿O podemos tener una praxis distinta, más consona, más consustanciada con los paradigmas ya desde las cosmogonías ancestrales del buen vivir, del vivir viviendo? Entonces, ¿cuál va a ser esa práctica social? Esa práctica social en la que se reproducen saberes y conocimientos en torno a la salud. Vamos a seguir produciendo prácticas que favorezcan a la concepción biomédica de la salud y cómo esto deja de lado la salud mental y cómo la salud mental también tiene que ser incorporada en esa totalidad. Entonces, ya para ir finalizando, ya vimos en la página 14 cuál era la praxis. Entonces, bueno, ahora nos vamos a preguntar en la lámina 15, ¿cuál es la salud que nosotros queremos? Eso nos va a obligar a revisar de esta forma cuál es la ontología, por la definición de salud, cuál es el método y cuál es la práctica social. Y a fin de trascender de un aspecto meramente del hábito que reproduce de manera acrítica e irreflexiva, vamos a ascender entonces a hacer una praxis en la cual sea característica ese proceso reflexivo con nuestros estudiantados, con la producción de conocimiento, la forma en la cual investigamos los fenómenos, cómo nos relacionamos a la hora de hacer investigación con la comunidad o con esta comunidad educativa, cuando hacemos entrevistas, cuando hacemos abordajes, cómo nosotros entendemos los sujetos y qué lugar ocupa también la participación en la salud para construir entonces formas distintas que nos conlleven a esos objetivos de emancipación que son los que están plasmados en todo el marco normativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todos los planes de la nación, el plan de la patria como carta básica para el recorrido que nos hemos trazado hacia la construcción del socialismo bolivariano. Muchísimas gracias.